Muchas bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Marley. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. Damos muchas gracias a Dios, damos honra a Dios por aquellos amados hermanos, amigos, familiares que nos siguen, que se suscriben, que comparten la palabra del Señor, porque este es el deseo de Dios, que la palabra de Dios sea predicada para que muchos conozcan el amor de Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar, es necesario que todo esto acontezca. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Siga, pastora Marley. Entonces vamos a ver que algunas de estas cosas que dicen estos versículos son señales antes de la venida del Señor Jesucristo. Vemos que a nivel mundial se han levantado los gobiernos de los países y es una tendencia de proponer y legislar leyes que destruyen la familia, leyes que destruyen la moral de miles de personas en todo el mundo. Aunque ellos no lo alcancen a ver de esa manera, muchos países aprobaron leyes aberrantes como el aborto, matrimonio del mismo sexo, la adopción de niños de parejas homosexuales, la legalización de la pederasta, la homofilia, relaciones sexuales de adultos con niños, sexo con animales, que es una aberración terrible. Entonces, Esto ya está para ser aprobado en otros países y no demoran en sacar estas leyes así es, pastor. para destruir muchos hogares y personas que no entienden. Así es. Y vemos Mateo 24, 3 al 6, que el Señor Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos y estaba hablando con sus discípulos. Amén. Vamos a mirar lo que estaba hablando el Señor con sus discípulos. Y estando el Señor en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo será esa cosa y qué señal habrá en tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que esto no os turbéis, porque es necesario que todo esto que acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a ver esto aquí, que el Señor le da todas esas características a sus hijos, a sus discípulos, pero aquí el Señor le está dando una advertencia. La advertencia que le está dando a sus discípulos es, mirad que nadie os engañéis. Entonces hay muchas personas que han venido diciendo que son Cristo, que ya salió una mujer diciendo que Jesús es mujer, y entonces que la mamá Cristo. Sí, y vemos acá que el Señor hace esta advertencia porque el mundo está globalizado por medio del internet. Entonces llega a los dispositivos videos de muchas cosas y esta es una de las formas como el enemigo está engañando al mundo entero. Claro. Y dice que el Señor que no se han cumplido todas las señales, pero no debemos perder la paz porque estamos seguros en Dios. Estamos seguros en nuestro Señor Jesucristo. Todavía no se han cumplido todas las señales, pero ya hay muchas señales que se han cumplido de lo que dijo el Señor Jesús. Pero dice el Señor que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 16, 22 al 23, vamos a ver, por ejemplo, aquí lo que pasó con Pedro, o sea, que Pedro no lo entendió. Sí, él no entendió y mire lo que le dijo el Señor. Y mire lo que le dice el Señor Jesús a Pedro. Mateo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, sino en los hombres. Esto está en Mateo 16, 22 al 23. Entonces, vemos aquí que era necesario que el Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y muriera por nuestros pecados, para salvarnos a nosotros. Así es. Era necesario que Él muriera
para que nos diera vida eterna a nosotros. Todo eso es necesario. Por eso el Señor dice, es necesario que todo eso acontezca. ¿Sí? Así es. Entonces vemos acá que el corazón de Pedro se alborotó porque Jesús profetizó de su muerte. Entonces vemos que la gente hace alboroto, pierde la paz, cuando la Biblia dice que todas estas cosas tienen que suceder. ¿Se acuerda, pastora, cuando en el 2000 dijeron que se iba a acabar el mundo? Ajá. Y hubo un alboroto y muchas personas vendieron propiedades y Así es. se fueron al campo porque ya venía el Señor y todo iba a acabar y que los computadores se iban a volver locos y todas cosas. Pero Sí. no sucedió. La gente estaba, ¿qué? Alborotada. Ajá. Entonces vemos acá en Mateo 24, 7 al 9 que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, ¿a quién van a entregar, pastor? A nosotros, a los cristianos. Ajá. Vamos a ver por qué los van a entregar. Él estaba hablando a sus discípulos porque ellos les estaban preguntando al Señor Jesús que cuáles eran las señales que iban a ver antes de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces vamos a ver que a nosotros nos afecta porque estamos en el mundo y las decisiones que tomen los políticos en el mundo entero va a afectar y va a provocar tribulación. Claro. En nuestro corazón, porque todas estas leyes que van en contra de los principios de Dios que nosotros profesamos, eso va a causar en nuestro corazón tribulación. Y vamos a ver en el versículo 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces vamos a ver que esta gente que está sin Dios, que es llevada por sus pasiones y deseos, que es llevada por sus propias conductas, son distintas a las nuestras. Claro. Eso va a provocar un choque entre los que seguimos a Jesús y a los que no lo siguen. Entonces dice, cuando tú digas que no estás de acuerdo con las leyes que ellos van a aprobar, que van en contra de la familia. Entonces va a haber un choque con ellos. No faltará el agresivo, el que golpee y calumnie y nos traten de homofóbicos porque no estamos de acuerdo con las leyes que ellos aprueban o con lo que ellos están haciendo, que viven sin Dios. Y esto va a afectar a muchos cristianos porque dice en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Bien, va a venir aborrecimiento. Entonces vemos acá que el Señor Jesús nos está advirtiendo que va a ser difícil ser cristiano en un mundo pervertido, corrupto y lujurioso, y muchos se van a volver atrás. ¿Le van a dar la espalda a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Le van a dar la espalda al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por tus pecados. Entonces que el Señor Dios nos ayude a todos porque ahí es donde se va a saber quién es el verdadero Hijo de Dios. Y mire que Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El mismo Señor Jesús lo estaba diciendo. ¿Por qué se va a enfriar? Gente que está sin ley, que son ley para ellos mismos, inventa sus propias leyes, haciendo a un lado las leyes de Dios, y la maldad está en el corazón de los seres humanos, dijo el Señor Jesús. Amén. Y mire lo que dice Mateo 15, 19, pastor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es lo que va a salir del corazón de aquellas personas que están sin Cristo. Ajá. Aquellas personas que están gobernando, legislando leyes en contra las leyes de Dios. Así es. Entonces, de su corazón van a salir todas esas perversidades. Ajá. Entonces vemos aquí que la palabra maldad también significa anomia. ¿Y qué es anomia? Es anarquía.
¿Qué significa anarquía? Que no respetan ley alguna, hacen lo que quieren, no se sujetan a ninguna ley, se vuelve una anarquía. Amén. Entonces vemos que la anarquía es ausencia de toda autoridad de gobierno, ausencia de moral. Esto va a propiciar que el mundo entre en caos. Le dan más cárcel a alguien que pastor. Le dan más cárcel a una persona que patee un animalito, un perrito, que a una persona que patee Maltrate. y maltrate a su esposa. O sea, el mundo está como Al revés. El mundo está al revés. Entonces todo esto va a afectar, y dice que debido a esa maldad, esta gente van a vomitar toda la maldad que hay en sus corazones y están ventilando leyes que van en contra de las leyes de Dios, y esto la Biblia lo cataloga como abominación. Esta anarquía y maldad va a correr como un tsunami. ¿Usted ha visto un tsunami, pastor? Claro. Va a arrastrar a millones de personas, Y entonces vemos que aquí el apóstol Pablo lo entendió muy claro, y la enseñanza del Señor Jesús, y le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:1 al 5. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, imperpetuosos y fautos, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Mira aquí una persona que dice ingratos. Tantas personas que son tan ingratos con sus padres. Así es, pastor. Entonces vemos aquí las características de las personas de los postreros días. Y también en 2 de Timoteo 3:10 al 13 dice: pero tú has seguido mi doctrina, le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Entonces vemos acá que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Lo vimos aquí con el apóstol Pablo. ¿Y qué más pasa ahí, pastor? Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sí, Señor, así va a ser. Entonces, ¿cómo murió Pablo, pastor? Pablo finalmente fue ejecutado. ¿Por qué fue ejecutado? Por oponerse a las leyes que estaban dictando en ese tiempo, que iban en contra de Dios. Ajá. Pablo se volvió insoportable para esa gente anárquica. El emperador romano ordenó ejecutarlo, pastor. Y muchos fueron ejecutados. Algunos fueron muertos a través de piedras, decapitados. Traspasados con espadas. Otros fueron crucificados de cabeza para abajo. Por predicar el evangelio del Señor Jesús. Entonces, vivir piadosamente significa obedeciendo su palabra, no acomodándonos a esas leyes y conductas de este mundo. ¿Podemos nosotros impedir que sucedan las cosas que Jesús dijo que iban a suceder? No podemos impedir, por mucho que oremos, ayunemos, ya está escrito. Clamemos, ya está escrito. Él profetizó. Y todo lo que él profetizó, que está en la Biblia, ya se está cumpliendo. Así es. Vamos a ver el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Quiénes son los muchos que se enfriarán? Los cristianos, nosotros los cristianos. Muchos Dios nos ayude, ¿no? Dios nos ayude. Pero muchos cristianos se van a enfriar. Dice que se van a enfriar los que no están firmes en el amor de Dios. El amor a Dios se va a enfriar en ellos. Observamos cuando... ¿Qué es enfriar? Es cuando uno toma una taza de café o de tinto o caldo caliente y llega uno lo sopla para que se infle. Lo sopla para que se infle. Ajá. Así va a ser. Van a soplar
La maldad La que... maldad que hay en ellos, la lujuria, la concupiscencia, todo lo que hay en ellos, van a soplar. Y eso Y va- muchos cristianos se van a enfriar. Ujú. Y por eso lo vemos que el amor se va a enfriar sobre todo a Dios, también a los padres, a los hijos, el amor entre esposos, el amor entre hermanos, el amor al necesitado. Entonces, enfriar da la idea de soplar, como explicaba el pastor. Entonces, el que no esté firme en Dios, en el amor de Dios, lo va a alcanzar esos vientos de maldad. ¿Cuántos viste tú, pastora, personas que estaban bien Ujú. en las cosas de Dios? Había una alegría, y ahora los vemos fríos, Ajá. parecen pingüinos. Pero el Señor Jesús nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la palabra clave que el Mm. Señor Jesucristo No dijo sé. para que nosotros, su pueblo, Ujú. Perseveremos hasta el fin, a pesar de todas estas cosas que acontezcan, si perseveramos. ¿Y cómo vamos a perseverar? en amar al Señor, Ujú. en amar a nuestras esposas, en respetar, Así es. En orar. en respetar a nuestro prójimo, en orar, en dar testimonio. Ajá. En buscar su rostro. Amén. Perseverar en la oración, en la lectura de la Biblia, en congregarnos, en Amén. obedecer lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a mantener firme y tenemos la certeza y la seguridad que el Señor siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice Amén, él. así es. ¿Sí? Así Y que es. el que persevere, este será salvo. Entonces, mis amados, esta era la palabra que el Señor colocaba en nuestro corazón para enseñarla hoy, para transmitirla a través del poder de Dios, y que sea Dios convenciéndote allá en lo más profundo de tu corazón, porque es palabra de Dios. Amén. Y dice su palabra, cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Así es. Entonces, por más que nosotros querramos impedir, todo lo que ya está escrito Tiene que suceder. Tiene que suceder. Porque ya nuestro Señor Jesucristo lo profetizó y se tiene que cumplir al pie de la letra. Así es. Entonces, mis amados, les dejamos y les deseamos una excelente semana. No se les olvide regalarnos un like. Déjenos sus comentarios ahí en la descripción. Y ahí también aparece nuestro teléfono. Amén. Para que si tienen alguna inquietud o alguna duda, necesitan consejería, nos pueden llamar y con todo gusto nosotros les colaboramos. Amén. Muchas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.